Buenos días, este martes vamos a vivir aquí, en esta sede de audiovisuales del Grupo Mercados, uno de los días más especiales para el BM Growth, para las pequeñas y medianas compañías españolas que tienen delante de ellas un año importante a la hora de despegar. En Estados Unidos, invertir en pequeñas y medianas compañías es una de las claves fundamentales para empezar a darle forma a una buena cartera de inversión a medio y largo plazo. Aquí, en España, va cogiendo forma, va ganando cuerpo. Ese BM Growth y el buen trabajo que está haciendo bolsas y mercados españoles está permitiendo empezar a alinear a inversores y a empresas para el crecimiento. Lo vamos a ver desde las 10 de la mañana aquí en Negocios Televisión, con todos los detalles de cómo se va configurando esa inversión, como les decía, aquí en esta sede de audiovisuales del Grupo Mercados, que es uno de los referentes y una de las apuestas del mercado audiovisual español para darle un impulso y poder colocar a nuestro país en uno de los estandartes importantes en la producción audiovisual. En un día en el que los futuros vienen en negativo y con fuerza, que se ha gastado ya la fuerza que tenía el mercado para seguir creciendo y ahora toca un poco de wait and see, a la espera del Banco Central Europeo, que el jueves nos va a dar las claves de cómo empieza a eliminar dinero, y ahí surge una duda en el mercado evidente, clara, contundente, y es qué pasa con la deuda periférica, qué pasa con Italia, qué pasa con España, que por primera vez el bono a 10 años de Marruecos ha mejorado en rentabilidad al bono a 10 años español, y a partir de ahí vamos a ver cómo se configura todo, porque esa retirada de estímulos del Banco Central Europeo pone a la deuda de la zona periférica, Italia, España, Grecia, Portugal, en una situación en la que hay que ver, hay que ponerla menos a monitorizar de qué manera se empieza a comportar. En un día en el que las 5 claves nos viran alrededor de los aristócratas del dividendo, tanto a un lado del Atlántico como al otro lado del Atlántico, a pesar de que Estados Unidos está mucho más vinculada a esos aristócratas del dividendo, a esas compañías que año a año mejoran, potencian el dividendo, lo aumentan, lo mantienen y consiguen convertirlo en una lucha contra la inflación espectacular a lo largo de los años. Enseguida vemos rentabilidades. Son los aristócratas del dividendo una de las claves fundamentales del momento. Hablaremos luego de China también y de ese nuevo milagro económico al que mira todo el mundo. Pero aristócratas del dividendo ahora mismo como clave fundamental en un contexto de mercado en el que la lucha contra la inflación viene irremediablemente por la manera en la que las empresas con su negocio generan dividendo, y ese dividendo les sirve a la cartera del inversor para conseguir batir a la inflación. Fíjense en estos gráficos, porque los aristócratas del dividendo son un índice propio del S&P que invierte directamente en esas compañías que lo hacen muy bien en dividendos. 3M, Johnson & Johnson, Colgate, IBM, Coca-Cola, Walmart, Pepsi o Procter & Gamble son ejemplos de compañías que en las últimas décadas han seguido apostando para su accionista en el dividendo, y además creciente. Son esas compañías más value que buscan todo el negocio, buscan todo el crecimiento de negocio con una base sólida. Es lo contrario al growth. Aquí lo que hay es continuidad. En el growth hay crecimiento y fuerte. Esa oposición hace que en el momento actual de mercado el inversor mire a estos aristócratas, a estas compañías. Fíjense que IBM, dentro del mercado tecnológico, es la compañía que ha conseguido junto a Hewlett Packard batir al resto de FANG. Ha conseguido en este inicio de año virar la mirada del inversor para que vaya a una especie de regreso al futuro, donde IBM es la compañía donde los inversores dicen aquí está el valor y no crecimiento. Compañías que han conseguido en ese S&P 500 aristócratas del dividendo ver cómo, si anualizamos a 3 años el crecimiento del patrimonio sería del 11,53%, si lo anualizamos a 5 años del 9,45%, y si miramos a 10 años vista se ha anualizado un crecimiento de la inversión del 11,48% anualizado. Fíjense en el siguiente gráfico cómo estos aristócratas del dividendo son parte fundamental en una
en un recorrido, esto es 2013, en un recorrido tranquilo del patrimonio. Un movimiento en el que las inversiones van creciendo, tienen sus baches, como con el coronavirus lo tuvo el conjunto del mercado, y sigue subiendo. La tónica habitual es crecer. Es la tónica habitual. Beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, pero de cara al inversor, el estar invirtiendo en aristócratas del dividendo conlleva históricamente una fotografía de crecimiento razonable. ¿Cuánto anualizado? Pues en el entorno del 10%. Fíjense, aquí estamos mirando los últimos 10 años y aquí tenemos este movimiento del 11,48% anualizado. ¿Por qué? Porque al final este movimiento que están teniendo estas compañías apostando por dividendo frente al crecimiento es una de las partes fundamentales. Aparte, además, Chevron, que este año, por ejemplo, está viviendo la fiesta de las compañías petroleras, también está dentro de los aristócratas del dividendo, de tal manera que un posicionamiento del índice más cercano a Chevron, por ejemplo, da también un crecimiento mayor. Aristócratas del dividendo son una de las claves fundamentales que se están mirando en el mercado ahora mismo. Fíjense en el siguiente gráfico, donde estos aristócratas del dividendo ven también la manera en la que se divide por sectores. Fíjense cómo está muy dividido en el entorno o en el contexto del S&P 500, una distribución en la que consumo, industriales están cerca del 20%, materiales en el 13%, financieras en el 10%, healthcare en el 10%, consumo discrecional en el 7,5%, utilities en el 4%, tecnologías de la información, IBM, en este caso, de los aristócratas del dividendo, en el entorno del 5%, 4,8%, real estate, tradicional en el crecimiento pausado pero continuo, en ese slow growth basado sobre todo en dividendos, y luego tenemos energía con un 3,6%. Es decir, la cartera de aristócratas del dividendo no está ni tan siquiera los sectores, o no están en una porción muy elevada, los sectores que están haciendo más crecimiento en este inicio de año. No está energía con un comportamiento o con una porción muy grande, está con el 3,6%, pero fíjense cómo energía también está para asegurar en el medio y largo plazo, de la mano de Chevron, que esos aristócratas del dividendo van generando el movimiento, la caja, la inversión, el retorno a ese inversor. Fíjense cómo están muy repartidos, desde Exxon a Chevron, a Linde, compañías muy sectorizadas, compañías que en ese reparto van consiguiendo hacer una apuesta clara. Aristócratas del dividendo, primera clave fundamental del día, en un contexto como el actual, en el que además entramos ya en presentación de resultados, de cómo va este año, en el que además vamos viendo la manera en la que se van acabando los tiempos para ir a por el dividendo. Piensen cómo hubo un aluvión de compras en Telefónica precisamente hasta el último día en el que el dividendo hacían el corte para distribuirlo. Y ese movimiento no solo está pasando en España con Telefónica, es pasando a nivel internacional, porque el inversor lo que busca es cogerlo. Quiere ese dividendo que le mejore sobre todo la rentabilidad de la cartera, que le dé un plus. Volvemos a las claves del día. Uno de los puntos fundamentales que vamos a ver a lo largo de la jornada es lo que ha dicho Bank of America. Llama la atención el movimiento que ayer vimos y sobre todo este informe que firma Rubén Segura Cayuela de Bank of America, que es el responsable de Europa de Bank of America, en el que dice que no entiende las prisas que tiene el Banco Central Europeo por subir tipos de interés en un momento en el que hay un shock de oferta y donde se va a atacar es a la demanda. Dice además Bank of America que ese shock de oferta, él cree, Bank of America, que el Banco Central Europeo está totalmente ya comprometido con que nadie le diga que no ha atacado la inflación con toda la fuerza que podía. Por lo que el escenario que baraja Bank of America es 50 puntos de subida en la primera, en la de julio, en la de jueves, sino en la siguiente, 50 puntos de subida en septiembre, 25 en octubre y muy probablemente, dice Bank of America, otros 25 en diciembre. Pero en octubre habrá wait and see y volver a ver de qué manera 50-50 más 25 calman la economía o directamente provocan una recesión. Ese es el punto en el que ahora mismo se mueve la economía. ¿Dónde están las apuestas sobre quién llega antes a la recesión? Pues ahora mismo están más en Europa que en Estados Unidos. El llegar tarde y mal se está cotizando más en Europa
contra el Banco Central Europeo con la posibilidad de una recesión de la economía española por una sola razón, de la economía europea, por una sola razón. Demanda interna en Estados Unidos más 2,7. Demanda interna en España menos 3,7. Demanda interna en Europa empezando a estar en negativo, siguiendo la estela española que le ha servido, que le ha hecho de guía durante los últimos tiempos. Por lo que ahora mismo ese movimiento de Bank of America, enseñándole también las cartas al Banco Central Europeo, ojo con la subida de tipos, porque estabas diciendo que era puntual, ahora es persistente, pero se te puede ir la mano en un movimiento en el que puedes dejar la demanda interna europea en una posición de recesión. Y por esa razón, ahora mismo se apuesta más por una recesión en Europa que en Estados Unidos en el medio plazo. Otro de los puntos clave está en el entorno de lo que está sucediendo con Elon Musk y Twitter. Elon Musk y esa amenaza de abandonar definitivamente la compra de Twitter nos abre un debate mayor, nos abre un debate sobre qué es lo que está sucediendo en el entorno de las redes sociales. Un debate sobre qué parte hay de falso, qué parte hay de verdadero. Y sin quererlo o queriendo, Elon Musk ha abierto un debate que le ha explotado directamente a Twitter, que es cuántos bots tienes funcionando, cuántos bots tienes trabajando en usuarios que no tienen rendimiento ni rentabilidad. Es decir, cuánto hay de fake en las redes sociales. En concreto en Twitter, pero extendiéndole al conjunto del negocio digital. En una pequeña piedra que le ha puesto a las redes sociales en el camino, en el que Elon Musk, sin quererlo, le está diciendo: yo te pagaría 40 y pico mil millones de dólares, pero demuéstrame que es verdad lo que estoy comprando. Algo muy comprensible para cualquier inversor. Oiga, lo que no me va a hacer usted es mentir, que tampoco tengo cara tonto. Entonces, dígame que de lo que hay ahí es verdad y que es mentira. A lo que gran parte ahora mismo de los inversores de Twitter que se sienten amenazados, inversores, no consejo de administración, iniciaron ya hace unas semanas una class action contra Elon Musk por estar manipulando el valor. Fíjese el movimiento a jugada que se está haciendo en el entorno de Twitter, porque va a marcar un antes y un después en intentar entender y ver hasta qué punto las redes sociales son esa fuente de información que, sin tener el DNI, sin tener la identificación, pueden servir de verdad a una transferencia, a un movimiento de la información sin cuestiones raras, que es lo que está intentando Elon Musk. Por primera vez en la historia, les contaba antes, el bono a 10 años español marroquí tiene menos rentabilidad que el español, el bono marroquí en el entorno del 2,3%, el bono a 10 años español en el 2,4%. Eso enlaza con lo que el Banco Central Europeo debería empezar a estar analizando. Y es, con toda la retirada de estímulos, en qué posición vuelve a quedar la deuda periférica, que está ahora mismo ganando rentabilidad por las dudas sobre que puedan funcionar sin la inyección artificial para darles un poco de estabilidad. El punto de que por primera vez Marruecos tenga una rentabilidad menor, es decir, tenga una mejor visión para el inversor invertir ahí que en España, es muy significativo para la Unión Europea, que debe empezar a mirar, para el Banco Central Europeo, que debe empezar a mirar de qué manera protege la deuda periférica, y para España, que si lo que ha hecho con el movimiento de Argelia y Marruecos es quedarse en la carrera por detrás de Marruecos que Estados Unidos, aquí Marruecos y aquí España, habrá hecho un flaco favor al conjunto de la economía. La dependencia energética, el movimiento también estratégico en la zona, pero sobre todo que Marruecos ahora mismo tenga menos perspectiva para la inversión de tener problemas su economía que la española, nos deja en una situación un poco extraña, por no calificarla de alucinante, pero refleja fielmente cómo se están haciendo las cosas en España, cómo se está trabajando y, por ejemplo, ese movimiento de Italia de buscar también que el gasoducto no vaya hacia Francia desde España, sino que vaya a Italia y Italia sea el player, el base de baloncesto para repartir el gas en Europa, tampoco potencia a la economía española. Zelensky dice en esa crisis alimentaria que no termina de desatascarse, aunque ayer conocíamos que Turquía, Rusia y Ucrania se ponían de acuerdo para sacar
ese trigo de Ucrania, entre 20 y 25 millones de toneladas. Ahora dice Zelensky que habrá 75 millones de toneladas de trigo sin encontrar salida en otoño si no se alcanza una solución rápida, si no se consigue empezar a trazar rutas de salida de ese trigo. Piensen que hay un aspecto muy conocido además también en España que es significativo. El gran problema para llevarse ese trigo vía transporte ferroviario está en que la Unión Soviética en su momento entendió que vía ferroviaria podía venir una invasión, y al igual que España tiene esa conexión con Francia históricamente con anchos de tren, anchos de vía diferentes, lo mismo tiene Ucrania. De tal manera que cuando el trigo, esos 6 millones de toneladas que ha intentado sacar Ucrania hacia Europa, llegan a la frontera con Polonia, empieza todo el problema del ancho de las vías del tren. De tal manera que también se ralentiza la salida del trigo y no parece que sea la salida natural. ¿Cuál es la salida natural del trigo? Pues en condiciones normales y sin la guerra, Bielorrusia. En estas condiciones, pues no parece que la salida natural para Ucrania sea Bielorrusia, por lo que la salida por el sur, donde no está nada fácil para Ucrania, Turquía juega un papel fundamental para poder desatascar. Ahora, 75 millones de toneladas de trigo que no encuentren salida en otoño, ojo, ojo, porque lo que está sucediendo ahora con el aumento de los precios puede no ser nada para el movimiento, para el impacto que podemos tener cuando llegue el otoño, si hay 75 millones de toneladas de trigo esperando en Ucrania. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca también lo que ahora mismo se está empezando a hablar. Si este es el siguiente milagro chino en la economía. ¿Qué es lo que sucedió hace unos días? China plantea un movimiento de estímulo fiscal a su economía. Y todo el mundo lo ve y dice, estímulo fiscal, bajada de tipo de interés, una isla en medio del océano, baja tipos, ahora estimula la economía, va a tener una inflación desbocada. ¿Qué pasa? Lo cogen los diferentes analistas y dicen, vamos a ver bien los estímulos que está planteando China y por qué hace este movimiento, porque es bien extraño. Y empiezan a descubrir que lo que China está poniendo encima de la mesa es un cambio importante en la manera en la que había un estímulo fiscal desde el origen, desde hace ya décadas. No se estimula la demanda, tradicionalmente se da el dinero a la demanda pide a fábrica, la fábrica aumenta la producción y se genera inflación. Lo que ha hecho China, que es lo que ya se está analizando, si es otro milagro económico dentro de un movimiento inflacionario global para convertir a China, ojo, con ese movimiento en mucho más segunda fuerza económica mundial, es que China ha impulsado en la oferta, no en la demanda. Y ustedes dirán, bueno, pues impulsa en la oferta, ¿qué hace? Bueno, lo que impulsa en la oferta es un shock de estímulo fiscal. Si tienes un shock de oferta, metes un estímulo fiscal en la oferta, es decir, en la fábrica, no subes sueldos, con lo que no generas inflación, pero sí aumentas la producción por el estímulo fiscal, de tal manera que exportas, consigues hacer un mayor crecimiento, sobre todo en balanza comercial, que es lo que busca también China en estos momentos otra vez, y consigues que tus fábricas, no con el estímulo de una demanda que quiere cada vez más y que provoca inflación, tenga un movimiento de petición que viene sobre todo por balanza comercial. De esta manera, China consigue tener en el 8% ese crecimiento de los precios en la parte de las fábricas, en la producción industrial. Y lo que analizan, lo que están mirando los analistas ahora mismo, es que en el año este 8% puede disminuir al 3%. Es decir, un generador inverso de inflación para el país, pero un dinamizador enorme de la economía. Shock de oferta, la estimulo, dejo la demanda donde estaba sin estimular, con lo que no me sube la inflación porque tiene el mismo poder adquisitivo, pero este shock de oferta lo combato evitando además que los precios se me vayan a un entorno como tuvimos en octubre del 21, cercano al 14%. Tengo un shock de oferta, tengo una inflación que quiere mundialmente desbocarse, la voy a controlar dando un estímulo fiscal a la oferta, dejando la demanda donde está, con lo que bajo
bajo hasta el 3% a final de año, según se está comentando por los analistas, y consigo tener otra vez un impulso económico muy potente cuando todos se están deprimiendo, todos deprimidos, yo de fiesta económica, yo convirtiéndome, China, en un segundo player internacional mucho más cercano al primero, aprovechando el momento, con lo que ya se está comentando que pueda ser el nuevo milagro chino económico, buscando o enseñando a Occidente la manera en la que se puede contener la inflación vía oferta. Y esto se enlaza con el Banco Central Europeo, que ahora mismo está atacando a la demanda teniendo un shock de oferta. De tal manera que los analistas dicen, ojo con China, que ha pasado o que está pasando un segundo trimestre muy complicado, que el Li Keqiang incluso dice que puede estar en negativo si no se reactiva de manera muy rápida la economía, pero que está generando un caldo de cultivo muy bueno para su economía, donde todo el mundo tiene un problema de inflación, China no, donde todo el mundo puede empezar a tener un problema de crecimiento por su demanda interna, pero China no, porque está impulsando, está metiendo el estímulo económico precisamente a la oferta. Contención de precios, aumento de la producción. Ojo con el movimiento de China, ojo con este gráfico de China, que sin duda nos está marcando el camino que China ha visto y el resto del mundo todavía no está viendo. Cómo estimular, cómo actuar en la oferta sin que la demanda te genere un aumento de inflación vía salarios muy potente, que es la manera en la que Occidente habría entrado como un elefante en una cacharrería si no hubiera sido China, que lo que ha hecho ha sido analizar muy bien dónde estaba el problema, cuál era la solución, y aunque fuera a contracorriente de la política económica y de la manera de actuar normal de Occidente, ha dicho, vamos por aquí. Primer resultado, descenso importante, vamos a ver de qué manera los estímulos fiscales también en esa parte de oferta pueden funcionar, pueden atraer, pueden darle fuerza a la economía. Un último gráfico nos señala lo que está sucediendo con la vivienda. Hemos llegado al pico y estamos doblegando la curva. Fíjense porque en este gráfico estamos comparando ya muchas zonas. Nueva Zelanda, que es el gráfico, es la línea naranja, Japón, que es la línea azul, esta de aquí, luego tenemos la Unión Europea, la línea amarilla, Estados Unidos, la línea violeta, la línea blanca Australia y Reino Unido, esta azul de aquí, esta. ¿Qué es lo que se ve? Un movimiento en el que ha habido no una burbuja, pero sí un crecimiento excesivo de los precios de la vivienda para intentar aprovechar el último respiro de la política barata de tipos de interés, que ya no se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está marcando este movimiento ya de doblegar la curva, y a partir de ahí vemos cómo, salvo o con la excepción de Australia, que todavía aguanta pero no a la fuerza que estaba, la zona euro, Reino Unido, Japón, ese aumento de la política monetaria, o sea, la Unión Europea, se empieza a ver ya con una ralentización del mercado inmobiliario. ¿Qué sucede con esta ralentización en este gráfico de Bloomberg del mercado inmobiliario? Que ahora sí se va frenando y que eso significa que la demanda interna está un pelín más floja, un pelín más contraída en el ámbito inmobiliario, que lo ha dado todo, y los últimos meses han sido la traca final en esta historia en la que el mercado inmobiliario ha vuelto a ser otra vez ese repunte importante desde el inicio del coronavirus, primer trimestre de 2020, donde marchaba el dinero, donde ha buscado la gente. Fíjense en el movimiento, por ejemplo, en Nueva Zelanda, de su mercado inmobiliario. ¿Por qué? El dinero barato, condiciones de vida diferentes, confinamiento, búsqueda de una alternativa habitacional, ha provocado un auge importante del mercado de la vivienda en un momento en el que además se esperaba que fuera todo lo contrario. Aquí, en el inicio de 2020, cuando los analistas señalaban hasta qué punto el mercado inmobiliario podía tener fuerza, pues fíjense si ha tenido fuerza el mercado inmobiliario.